Hola a todos, bienvenidos al informe Deep Dive Intelligence Brief de Daniel Davis, donde os contamos lo más interesante que hemos aprendido esta semana y lo más importante que ha pasado durante la noche. Están ocurriendo muchísimas cosas ahora mismo. El presidente Trump se suponía que iba a la boda de su hijo, que iba a viajar a Florida. Y de repente, escenas dramáticas. La caravana presidencial regresando a toda prisa al Capitolio, entrando en la Casa Blanca, y todo el mundo pensando, madre mía, la guerra empieza esta noche. Pero luego resulta que no va a empezar. Aún así, siguen las negociaciones. El presidente Trump quiere dar más tiempo para que continúen. Y mientras tanto, una oleada de actividad en Oriente Medio. Todo esto ha pasado solo en las últimas horas. Olvidémonos de las últimas 24 horas o de lo que haya pasado esta noche. Están ocurriendo cosas incluso esta misma mañana mientras nos preparamos para el programa. Así que déjame ponerte al día sobre dónde estamos. Se oyen muchas afirmaciones y mucho hablar de negociaciones, pero yo no me creo nada de eso. Creo que hay mucha gente hablando, eso sí, pero para que quede claro, no creo que haya negociaciones reales en marcha. Me da la impresión de que la gente habla sin escucharse, unos y otros, y que todos esperan, contra toda esperanza, que la otra parte haga lo que ellos quieren. Pero eso no son negociaciones. Y para que quede claro, una negociación significa que das algo para conseguir algo. Las dos partes tienen que estar dispuestas a hacerlo, no solo una. Las dos partes. Y si ninguna de las dos partes lo está, entonces no hay negociaciones. Y ahora mismo, parece que en realidad ninguna de las dos está dispuesta a ceder mucho. Vamos a ir viendo algunos detalles de eso a medida que avancemos. Primero, echemos un vistazo a algo que dijo el presidente Trump, donde va a hablar un poco sobre Irán, también en el contexto de Venezuela. Pero quiero que prestes atención al trasfondo, porque vas a ver que este tema, por desgracia, se repite a lo largo de todo el programa. No puede haber negociaciones si no existe, al menos, un cierto nivel de confianza en que la otra parte cumplirá lo que acuerde. No hace falta que te caigan bien. Eso ni siquiera tiene que formar parte de la ecuación. Podéis odiaros todo lo que queráis, pero tiene que haber un mínimo nivel de confianza en que cada parte cumplirá lo que acuerde. Piénsalo, incluso el Tratado de Versalles, el que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Créeme, había una cantidad enorme de animadversión y de odio entre las partes, pero al menos se sentaron a hacer un acuerdo. Claro, fue un mal acuerdo y sentó las bases, 25 años después, para la Segunda Guerra Mundial. El punto es que, incluso entre personas que no se soportaban, para poner fin a aquella guerra, al menos existía cierto grado de confianza en que cumplirían lo prometido. Y durante un tiempo razonable, de hecho, lo hicieron. Hasta que llegues a ese punto, no vas a tener negociaciones reales. Y entonces lo único que quedará será la posibilidad de que todo acabe otra vez en una guerra. Esa es la idea principal, lo esencial aquí. Pero sobre el tema de la confianza, una de las razones por las que la parte iraní no confía en nosotros es que hemos hablado tantas veces de todo lo que hemos dicho, de negociaciones que estaban en marcha y luego atacamos y todo eso. Pero incluso en cosas básicas, en verdades elementales, no hay verdad detrás. Y si se ve que no puedes decir la verdad sobre nada, ¿por qué la gente va a creer una sola palabra de lo que digas sobre cualquier tema? Un ejemplo claro. El presidente Trump, anoche, creo que fue anoche, se dirigió a una multitud y se jactó de que, por cierto, todo eso que habéis oído sobre cuánto estamos gastando en esta guerra, resulta que tenemos una cuenta bancaria extra y que otra persona está pagando la factura. Oye, por cierto, ¿cómo nos fue en Venezuela? Nada mal, ¿no? Por eso dije que no. Sabes, hemos sacado tanto petróleo en Venezuela que pagamos el coste de la guerra unas 25 veces. ¿Cuándo fue la última vez que oíste algo así? Ya ves, es una calle de sentido único. Sí, es una calle de sentido único. A simple vista,
¿Quién va a querer escuchar eso? Que entraste en ese país y les robaste el petróleo y que ahora quieres negociar con otro país y esperas que te crean. Pero más importante aún, hemos visto que había un proyecto de ley en el Congreso de unos 200,000 millones de dólares que querían aprobar para pagar toda esta guerra. 200,000 millones, eso fue lo que dijo. Creo que, de media, durante las primeras fases de la guerra, se gastaba más de 1,000 millones al día. Creo que 29,000 millones fue la cifra que escuché, lo que había costado físicamente hasta ese momento. Y claro, el reloj sigue corriendo, porque todas esas fuerzas siguen desplegadas. Así que elige o 29,000 millones o 200,000 millones, que era lo que pedíamos al Congreso, y todo eso. Pero si miras a nuestro responsable de energía, ¿vale? Él dijo, esto fue en febrero, que hasta ese momento había declarado que Estados Unidos había recibido 1,000 millones del petróleo venezolano y que esperaba obtener 5,000 millones más en los 3 meses siguientes. Eso era febrero, marzo, abril, mayo, o sea, más o menos ahora. Así que, si todo lo que dijo resultara ser cierto, y normalmente lo es, pero vamos a darle el beneficio de la duda, eso serían 6,000 millones, no 29, no 206. Y eso implicaría que literalmente estamos tomando cada dólar de la venta del petróleo venezolano, quedándonos con él y metiéndolo en el Tesoro Nacional para pagar esta guerra aquí. Tampoco hay ninguna prueba de que eso esté ocurriendo. De hecho, lo que hemos dicho es que estamos en un acuerdo de cooperación y que ellos reciben una parte por pura generosidad, por la bondad de nuestro corazón. Les dejamos quedarse con algo de dinero de sus propios recursos, que de otro modo estaríamos robando. No sé cómo están saliendo las cifras, porque él no ha dado ninguna. Pero incluso con lo poco que sabemos, no hay nada de verdad en lo que dice. Así que toda esa gente que viste en la sala, todo su público, aplaudiendo y vitoreando, fue estupendo, maravilloso. Creemos cada palabra que dices, pero no importa. Lo que ellos crean no tiene relevancia en lo que respecta a la guerra. Ahora bien, él les miente constantemente, porque el verdadero objetivo del principal engaño del presidente Trump siempre han sido sus propios seguidores. Las personas que más confían en él son precisamente las que están siendo más engañadas y traicionadas. Esa es solo una de esas verdades crueles que algún día se harán evidentes, que algún día saldrán a la luz. Él pagará por eso, porque cuando sus seguidores más fieles se den cuenta de que han sido engañados todo este tiempo, de que él los ha estado tomando por tontos, el mismo al que le dieron todo su apoyo, ese será un día muy duro para el presidente Trump, porque cuando eso se derrumbe, será como un precipicio. Caerán de golpe y no habrá forma de recuperarlo. Aún no hemos llegado a ese punto, eso sigue en marcha. Bueno, otro caso curioso es el de Marco Rubio. No estoy seguro de si fue anoche o hoy, pero hizo unos comentarios. Escucha esto primero. Va a hablar de algo que, según él, tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a pensar qué hacemos si dentro de unas semanas Irán decide, nos da igual, vamos a mantener el estrecho cerrado, vamos a hundir cualquier barco que no nos obedezca o no nos pague. Entonces alguien tendrá que hacer algo al respecto. No van a reabrir el estrecho por su cuenta, así porque sí. Sé que hay un plan preparado para cuando cesen los disparos, pero necesitamos un plan B para el caso de que alguien esté disparando. ¿Cómo se reabre el estrecho en esa situación? ¿De qué estás hablando? Esto es, ¿qué día es hoy? Es 23 de mayo. Esta guerra empezó el 28 de febrero. Y hoy, ¿quieres empezar a pensar en qué pasa si no podemos abrir el estrecho de Hormuz? O sea, ¿qué se supone que debe pensar la gente de eso? Tienes a una de las 3 personas más importantes. En estos 2 videos aparecen el número 1 y al menos el número 3, quizá el número 2, de los Estados Unidos. El secretario de Estado, el presidente de los Estados Unidos. Y él está diciendo que tenemos que buscar un plan B. ¿Cómo es posible que a estas alturas no tengas un plan B, C y D?
Deberías haber tenido como mínimo un plan A, B y C antes de que empezara todo, antes de lanzar un solo misil, antes de enviar un solo barco al combate, antes de despegar un solo avión. One ship into combat before you launched one plane. You should have said, all right, here's how we. Deberías haber dicho, vale, esto es lo que esperamos que ocurra. Pero si las cosas se tuercen, aquí están las 2 o 3 medidas que tomaremos después. Si va bien, si va mejor de lo esperado, entonces tenemos algunas alternativas. Algunas cosas que podemos hacer para acelerar rápidamente y disponer de recursos. Así que si todo va realmente bien, necesito tener los recursos preparados para poder aprovecharlo. Si se complica, necesito recursos para reducir los daños. Y tenemos que tener un plan. Todo eso debería estar hecho antes de lanzar un solo misil. O al menos debería, si se tiene un mínimo de sentido común y madurez. Y uno se pregunta, ¿tenemos eso en algún nivel de este gobierno? Do we have that in any level in this government? And then here in the fourth month, the third. Y luego aquí, en el tercer o cuarto mes de esta guerra, tienes al secretario de Estado diciendo, tenemos que encontrar una solución. Y si siguen haciendo lo que están haciendo, que lo han hecho desde el primer día, hay que tener un plan B. Así que estás intentando definir un plan B al mismo tiempo que supuestamente negocias el fin de esta guerra. Ahora bien, ha habido mucho comentario sobre algunas cosas que ocurrieron el sábado. Creo que fue de viernes a sábado, de jueves por la noche a viernes, y eso desembocó en el sábado aquí. Mucho comentario en los medios occidentales, sobre todo en X y en varias redes sociales, diciendo que estábamos casi ahí, que casi teníamos un acuerdo, que todo estaba muy cerca. We nearly had a deal. Everything was close. We're just trying to finalize things. Estamos intentando cerrar los últimos detalles. Puede que sea una negociación para poner fin a la guerra, y eso abriría un periodo de unos 30 días de conversaciones sobre todos los detalles. Pero sería un verdadero final de la guerra, y todo lo que eso implica. Tampoco había nada de cierto en eso. Todo era una mentira. Es como la 7ª u 8ª vez, quizá la 10ª, que pasa algo así. Te diré exactamente qué fue, pero basándome en pruebas. Fue otro intento de manipular los mercados, de hacer que un viernes la bolsa subiera y el precio del petróleo bajara. Y eso fue justo lo que ocurrió. Así que alguien, según los informes que he visto, volvió a ganar mucho dinero. Again, made a lot of money. There was no truth to any of it. So again, No había nada de verdad en todo eso. Así que, de nuevo, alguien con conexiones directas con el propio presidente Trump, porque saben cuándo va a hacer anuncios y cuándo se van a filtrar las cosas a los sospechosos habituales. CBS News, Axios, Bloomberg, Fox News, por supuesto, todos ellos reciben esa información. Siguen publicándola, y eso tiene los efectos esperados en los mercados. Suben o bajan, según de qué estemos hablando. Y alguien ya sabe lo que viene y ha hecho contratos en el mercado para beneficiarse de la dirección que tome antes de que ocurra. Pero en realidad, no hubo ninguna negociación. but in fact, there was no negotiations. Look, you can't have an end to war Mira, negotiation. no se puede tener una negociación para poner fin a una guerra simplemente enviando notas de un lado a otro a través de intermediarios. Todo eso, que por cierto está ocurriendo, hay comunicaciones a través de intermediarios entre Estados Unidos e Irán, sirve para preparar las negociaciones reales. Pero hay que llegar a un punto en el que, bueno, al menos estemos en el mismo terreno. Entonces sí, nos sentamos a hablar. No se puede llegar a una negociación de fin de guerra si no están presentes las personas clave, como el secretario de Estado o alguien a nivel de la vicepresidencia, alguien de ese rango. Ni siquiera hemos llegado a eso todavía, así que nadie debería creerse nada de eso. Pero así es el mundo en el que vivimos ahora, donde hay gente que puede ganar miles de millones de dólares. Personas que ya tienen cientos de millones para invertir en esos contratos. Y si ahora te están alcanzando cifras de miles de millones. Contracts, and then they're reaping in the billions. People claim that, oh, we're investigating this and that. but La gente dice, estamos investigando esto, pero nunca pasa nada, y los negocios siguen igual. Y lo he dicho antes, esto es solo otro ejemplo. Básicamente, somos un país que ya no se rige por el Estado de Derecho. Da igual que hablemos del derecho internacional, de la Constitución o de leyes financieras como esta, a nadie le importa.
porque todos los instrumentos de poder están en manos de Dios y de sus amigos más cercanos, que son los que se benefician. No van a investigarse a sí mismos. Así que eso es lo que tenemos. Ahora bien, eso es lo que nos preocupa dentro del país. Pero, ¿cómo afecta todo esto a lo que está pasando a nivel internacional? Déjame enseñarte un par de cosas de anoche y de esta misma mañana. Ayer, el mariscal de campo de Pakistán, Asim Munir, se reunió con Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán. El encuentro se prolongó hasta bien entrada la noche. Ambas partes intercambiaron opiniones sobre los últimos esfuerzos diplomáticos y las iniciativas para evitar una escalada de tensiones y poner fin a la guerra impuesta por los Estados Unidos. Y luego, esta mañana, ha habido otra reunión. Según los medios estatales, el principal negociador iraní, Ghalibaf, se ha vuelto a reunir con el jefe del ejército pakistaní, Munir. Así que están difundiendo esto y parece que están hablando bastante entre ellos. Después de esa conversación, Ghalibaf, y esto fue, ¿cuándo exactamente? A las 7:28, así que hace poco más de 1 hora y media desde que empezamos a preparar el programa. Ghalibaf advierte a Trump, no vamos a ceder en los derechos de nuestra nación y de nuestro país, y menos aún con un partido que no tiene ninguna honestidad y en el que no se puede confiar. Otra vez esa palabra. Nuestras Fuerzas Armadas se han reconstruido durante el alto el fuego. Si Trump, de forma insensata, reinicia la guerra, será sin duda mucho más devastadora y amarga para Estados Unidos que el primer día del conflicto. Ahora bien, en los últimos días ha habido otros informes en los que la parte iraní ha dicho, escuchad, no solo vamos a volver a lo que hacíamos antes. Y los medios occidentales han confirmado que los misiles y drones lanzados por Irán, en muchos casos, fueron de una precisión milimétrica. Sin embargo, ¿cuántos fueron realmente interceptados y derribados? Sigue siendo motivo de debate. Pero lo que no está sujeto a debate es que sea cual sea ese porcentaje que logró pasar, dio en el blanco. Y es un objetivo crítico. Los resultados serían muy duros para nosotros, muy costosos. Ahora dicen que si volvemos a esa situación, van a ampliar la lista de objetivos, no solo en el Golfo, sino que según ellos, la ampliarán más allá de Oriente Medio. Y eso queda a la interpretación de cada uno, porque no fueron muy específicos al respecto. De hecho, no lo fueron a propósito. Así que lo que están diciendo es, vamos a atacar otros países, vamos a atacar otros objetivos en los mismos países. Y han tenido mucho tiempo para elaborar una nueva lista de objetivos. Cosas que no atacaron la primera vez, podrían atacarlas la segunda. Verás, nuestro problema es que, si queremos volver atrás y reiniciar la guerra, solo hay un conjunto de objetivos a los que tendríamos que atacar, los que no alcanzamos la primera vez. Están enterrados en una montaña. Así que cuando usamos lo mejor de nuestros misiles de largo alcance, los JASSM, los misiles de crucero Tomahawk y también algunas de esas bombas antibúnker, tuvieron un efecto limitado sobre algunas de esas ciudades subterráneas de misiles. En la mayoría de los casos, no tuvieron ningún efecto. Solo golpeaban las laderas de granito, hacían temblar las vigas, levantaban algo de polvo de las lámparas del interior, sin duda. Pero nada más. Si volvemos, lo único que podemos hacer es lanzar las mismas municiones contra los mismos objetivos, y el resultado será el mismo. Así que no tenemos margen para escalar, a menos que el presidente Trump esté pensando en usar armas nucleares. Y esa es otra conversación completamente distinta que tendremos más adelante. Aún así, incluso eso no destruiría Irán, porque esos búnkeres subterráneos están diseñados para resistir explosiones nucleares. Así que también está ese factor. Pero por otro lado, Irán tiene mucho margen para ampliar su lista de objetivos y podría causarnos muchísimo más daño. Además, está el tema de los cables submarinos de Internet que pasan por el estrecho de Hormuz. Si se vieran afectados, sería un golpe devastador para la economía global, especialmente en esa región. Sería absolutamente catastrófico, y probablemente harían falta años para recuperarse y reparar todo eso.
Dicen que eso también está en riesgo. Así que tienen muchas más cartas militares que podrían jugar si volvemos a la guerra. They could play if we go back to war. We can only play the same hand that did. Solo podemos jugar la misma carta que no funcionó la primera vez, amigos. Sería absurdo, totalmente absurdo, volver atrás e intentar hacer lo que ya falló la primera vez. Es un asunto muy serio. Las montañas no pueden ser penetradas con nuestras armas, y es ahí donde tienen sus misiles de largo alcance y sus fábricas de drones. Todo lo que necesitan para seguir llevando a cabo todas esas operaciones está ocurriendo allí. Por supuesto, nuestro bloqueo está causando un daño considerable dentro de Irán. Está provocando grandes dificultades a su población. El desempleo se está disparando. Su moneda se ha devaluado por nuestras acciones allí. Así que sin duda están sufriendo. Y no es algo menor, ni mucho menos insignificante. And it's not minor and it's not insignificant, but it's something that they can survive and they can endure for a long Pero es algo que pueden soportar y pueden aguantarlo durante mucho tiempo. Y están calculando que pueden resistir más que nosotros. Porque todos nuestros problemas, aunque las declaraciones del presidente Trump y la información filtrada de otros hicieron bajar un poco el precio, las reservas estratégicas de petróleo y todos esos tanques de almacenamiento se están quedando casi vacíos o directamente no tienen. Y entonces habrá una escasez física de suministro y no se puede mantener la actividad económica si no tienes físicamente el petróleo. Y estamos cerca de ese punto. Creo que la parte iraní ha calculado algo así como, oye, ¿quieres seguir por ese camino? ¿Quieres jugar a ver quién se aparta primero? Podemos hacerlo, porque nosotros podemos sufrir más que tú. we can play it because we can suffer more than you do. Now, there is some information out here on DropSat. Esta mañana, en DropSat News, ha salido información sobre lo que la parte iraní está dispuesta a tratar, porque sí, están dispuestos a hablar. Hay una razón por la que todas esas conversaciones que están manteniendo con Pakistán para intentar una negociación tienen ya algunos términos sobre la mesa, pero veamos cuáles son. Esto es lo que se ha informado hasta ahora hoy. La propuesta iraní, lo que están discutiendo con Pakistán, tiene dos vías. La primera, poner fin a la guerra. Irán quiere una declaración formal que dé por terminada la guerra, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y la liberación de los activos iraníes congelados antes de iniciar negociaciones más amplias sobre el programa nuclear. Before broader nuclear negotiations began. In exchange, Iran would A cambio, Irán reabriría provisionalmente el estrecho de Hormuz, suspendería temporalmente las tasas de tránsito y permitiría que el tráfico marítimo se reanudara mientras se finaliza un nuevo régimen de gobernanza para Hormuz. Además, Irán exige un mecanismo de compensación financiado por Estados Unidos y otros países implicados en los ataques contra Irán, para pagar los daños dentro del país, junto con el fin de los ataques israelíes en Líbano. Casi todo eso, en realidad, son condiciones imposibles. Esto es lo que Irán dice que quiere y lo que afirma que estaría dispuesto a aceptar para poner fin a la guerra, si todo eso se cumple. Y eso es solo la primera vía. Hay muchísimas cosas ahí dentro. Quiero decir, primero, una declaración formal que ponga fin a la guerra, y que Estados Unidos tenga que levantar su bloqueo y después liberar los activos iraníes congelados. Y claro, para mucha gente en Estados Unidos esto va a ser algo muy visible. En segundo lugar, esa parte es la más venenosa, porque fue justo por eso, por lo que atacaron a la administración Obama, por descongelar los activos iraníes. Siempre lo presentaron como si se estuviera entregando aviones llenos de dinero a Irán, pero en realidad no se les dio nada, simplemente se liberó lo que ya era suyo. Ese sería el primer punto. Luego pasamos al segundo. Ahí se habla de negociaciones nucleares una vez que termine la guerra o después de que la guerra haya terminado. Ahí es cuando empezaríamos las negociaciones nucleares. Entonces ellos suspenderían el enriquecimiento por encima del 3,6% durante 10 años. Diluirían el uranio enriquecido hasta alrededor del 20% bajo supervisión dentro de Irán y se comprometerían a no desarrollar un arma nuclear, cosa que ya tienen. Eso para ellos es fácil, es algo que pueden ceder sin problema.
Es lo que llevan diciendo desde 2003. Ahora bien, esto también son píldoras envenenadas, porque ahí se dice que conservarán la capacidad de enriquecer. Y además, eso solo tendría una caducidad de 10 años. Y claro, esa fue precisamente una de las cosas de las que la administración Trump se quejó con tanta fuerza en el acuerdo nuclear de Obama, que tenía una caducidad de 10 años. Así que eso también es una píldora envenenada. Y a cambio, Irán quiere, por si eso no fuera suficiente, el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio, mantener derechos limitados de enriquecimiento en un futuro acuerdo y el levantamiento total de las sanciones. Aparte de eso, es un trato estupendo. Eso es lo que desea la parte iraní. Así que cuando dije al principio del programa que creo que, viendo lo que está ocurriendo, casi no queda otro camino, me refería a eso. Solo quedan dos opciones. Incluso con todo eso, siguen siendo dos. Una es la que seguiré defendiendo hasta que vuelvan a caer bombas. Es el plan de marcharse. Simplemente marcharse. Proclama la victoria. Di que todo este daño del que a Trump le encanta presumir, todas esas cosas que han pasado, cosas que han explotado, gente que ha muerto, aviones, barcos, todo eso, di, sí, Operación Martillo de Medianoche. Puedes mencionarlo, otra medalla más para ti. Nos fuimos con esto, lo hemos destrozado. Les llevará 2 décadas responder, y si alguna vez hacen algo más, volveremos y los bombardearemos otra vez. En fin, di lo que quieras decir. Esa es una posibilidad. La otra es, bombas fuera. Eso es todo, amigos. O te retiras o lanzas las bombas. No hay otra opción. Por eso os he dicho una y otra vez que aquí no hay un camino diplomático posible. Porque mirad, esto es lo que está diciendo la parte iraní. De hecho, esta mañana he tenido una comunicación con el profesor Morandi, a ver si ha respondido a mi último mensaje. Y le pregunté, le dije, ¿Irán está dispuesto a dar marcha atrás en algo? ¿Están dispuestos a ser flexibles en algún punto? Y me respondió, literalmente, que los iraníes están ahora en una posición más fuerte que Trump, así que no tienen prisa por llegar a un acuerdo. La gente de Trump muestra cierta flexibilidad, pero todavía no la suficiente. Irán cree que si hay una guerra, tiene la ventaja. Esto es un punto muerto. Puede aguantar más tiempo que Estados Unidos. Irán no va a ceder ninguno de los 10 puntos que estableció antes, que es la versión de lo que acabamos de mostrar. Podría ser flexible en algunos temas, por ejemplo, en cómo cobrar las tasas por el estrecho de Hormuz, sin tener que hacerlo público y cosas así. Así que según él, esa es la posición iraní. De eso hablaba el doctor Morandi, el profesor Morandi, justo unos minutos antes de que saliéramos al aire. Eso es lo que él está diciendo. Así que, con eso en mente, dentro de la posición negociadora de Irán, déjame mostrarte cómo se ve desde el lado de Estados Unidos cualquiera de esas cláusulas envenenadas que te enseñé antes. Este es Mark Dubowitz, de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Es una organización muy belicista y claramente anti-iraní aquí en Estados Unidos. Él dice que esta propuesta es una mala broma, que ningún presidente estadounidense serio, y menos aún el presidente Trump, aceptaría un acuerdo que hiciera que el JCPOA pareciera brillante en comparación. Dice que el régimen nunca ha estado más débil, pero que su arrogancia solo es superada por su falta de contacto con la realidad. Uno podría preguntarse de quién estaba hablando en esa última frase, porque cuando hablas de alguien cuya arrogancia solo es superada por su desconexión con la realidad, quizá deberías mirarte al espejo, amigo. Y sobre su otro comentario acerca del JCPOA, este acuerdo haría que el JCPOA pareciera brillante en comparación. Y en ese punto concreto estoy de acuerdo con él, porque el acuerdo que teníamos con el JCPOA era brillante en comparación, porque limitaba el enriquecimiento al 3,67%. Limitaba también cuánto podían reprocesar y qué podían hacer con ese material reprocesado. Se deshicieron, creo, de cientos de libras del material que tenían antes. Había inspecciones muy intensas y muy intrusivas para que pudiéramos verificar todo eso. Y cuando se descubría que no cumplían, ejercíamos presión,
volvían a cumplir, todo eso. We put pressure, they came back into compliance, all those things. They declared they didn't want a nuclear weapon. It was perfect. Declararon que no querían un arma nuclear. Era perfecto, era brillante, habría evitado que llegaran a tener un arma nuclear. Y aún con las cláusulas de caducidad, hay que entenderlo. Si nosotros hubiéramos cumplido con nuestra parte de lo prometido, y la parte iraní hubiera seguido cumpliendo lo que dijo durante esos 10 años completos, en lugar de que Trump se saliera en 2018, entonces, cuando llegara la fecha de finalización en 2025 y tocara renegociar, ya se habría renegociado. No hay manera, casi imposible, de que Irán hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a salirnos de este acuerdo. We're just going to get out of this deal. We're going to let these sunset clauses go off and we're going to go big. Vamos a dejar que esas cláusulas de caducidad expiren y vamos a actuar de inmediato, porque las disposiciones del JCPOA habrían activado el mecanismo de restablecimiento de sanciones y todo habría recaído sobre ellos. Así que todas esas sanciones, de las que se habían acostumbrado a vivir sin ellas, a comerciar y a tener una buena economía, habrían vuelto de golpe y eso lo habría destruido todo. Por tanto, no lo habrían hecho, porque habrían tenido una motivación muy fuerte para seguir cumpliendo el acuerdo. Y eso es precisamente lo que personas como Mark Dubowitz, Lindsey Graham, Jack Keane, Keith Kellogg o Donald Trump nunca quieren reconocer. Donald Trump, none of those people ever want to admit it. In fact, Donald Trump lies flat out. There's no. De hecho, Donald Trump miente descaradamente. No hay otra forma de decirlo. Lo siento si eso hiere a alguien, pero él afirma que el acuerdo nuclear, el JCPOA, era un camino hacia la bomba. Eso es absurdo al máximo nivel. Es una mentira, simple y llanamente. En realidad, lo habría impedido. Y ahora, porque nos retiramos del acuerdo y por las 2 guerras que hemos emprendido en menos de un año, estamos en una situación en la que lo mejor que podemos esperar es una solución negociada que en la práctica sería una rendición ante Irán. No hay otra manera de decirlo. Tenemos que ser sinceros. No hay forma de disfrazarlo. Así es como se vería un final negociado. That's what a negotiated end would look like. It would be a surrender to Iran. And that's Sería una rendición ante Irán. Y para eso están esos términos. Por eso digo que no hay manera de que Trump haga algo así. No se puede maquillar eso. La única alternativa es apartarse y no aceptar ninguno de sus términos. Así que, si no va a buscar un acuerdo negociado, si no va a aplicar la teoría de me voy y declaro éxito, entonces lo único que queda es reanudar las operaciones de combate. Y espero que no lo haga. Me cuesta imaginar que lo hiciera. Y también, esta semana, lo mejor que hemos aprendido. Tuvimos al coronel Daniel Davis, que habló precisamente de ese tema, de cómo podría resolverse esto y con quién estamos hablando realmente. could be resolved. And who are we even talking to? He's trapped himself, frankly, in a Se ha metido francamente en una situación muy complicada y solo puede culpar a su propia bocaza. Fue él quien dijo que tenían que renunciar a su uranio enriquecido, que eso no podía ser, que tenían que abrir el estrecho de Hormuz. Bueno, los iraníes han sido bastante claros en ese punto. No van a abrir el estrecho solo porque él lo quiera, y no van a renunciar a su soberanía ni a su independencia entregando uranio enriquecido a Estados Unidos o a nadie más. Así que me cuesta mucho tomar en serio toda esa idea de que estamos hablando con ellos. No me lo creo. En Filadelfia tenemos una palabra de 8 letras para eso, pero prefiero no repetirla aquí. He never told me what that word was, so Nunca me dijo cuál era esa palabra. Algunos de vosotros, los que sois de Filadelfia o tenéis amigos de allí, quizá lo sepáis. Ponedlo en los comentarios, a lo mejor así nos enseñáis algo a todos. Pero está justo ahí. ¿Con quién estamos hablando, en realidad? Porque parece que estamos hablando con Pakistán. Así que hay algunas negociaciones en marcha a través de intermediarios, y quizá también a través de Qatar y de otros que he oído mencionar, incluso posiblemente Omán. No estoy seguro de si eso es cierto o no, son algunos de los informes que circulan, pero desde luego estamos hablando con alguien. Ahora bien, ¿cómo se puede hablar de un esfuerzo serio por acabar con una guerra si ni siquiera se está hablando con la otra parte? No hay ni cumbres previstas, ni siquiera conversaciones sobre el tema. Es evidente que no se puede llegar a un final negociado si no se negocia con el oponente. unless you're negotiating with your opponent.
just sending letters and stuff back and forth to somebody. Eso de mandarse cartas y mensajes de un lado a otro diciendo, ya casi lo tenemos, estamos a punto de cerrar un acuerdo, es una tontería. Es simplemente una mentira para manipular los mercados. Pero desde luego no va a servir para poner fin a una guerra, sobre todo cuando ves cuál es la postura del lado iraní. Y están hablando de forma muy activa con los pakistaníes. Les encantaría que apareciera un intermediario y cerrara un acuerdo. Pero si miras las condiciones que exigen, son durísimas. No están cediendo en nada. Y además, todo esto ocurre en un contexto en el que están sufriendo de verdad. Su población está sufriendo mucho. He estado leyendo bastante su agencia oficial de noticias, creo que se llama ISNA. Publican muchos mensajes en persa dirigidos a su gente, diciendo algo así como, tenemos que mantenernos unidos, tenemos que ahorrar en todo. Hemos perdido tanto, todo esto, así que están intentando acercarse a ellos de verdad. Hay otros informes, no de su agencia de noticias, sino de otras agencias regionales. Y muchos de esos informes dicen que sus autoridades están reprimiendo con dureza, siendo muy crueles con parte de su gente, presionándoles mucho y diciéndoles, oye, tenemos que aplicar estas medidas de austeridad porque vamos a tener que asumir esto. Es normal que la gente se enfade por ello, es comprensible. Así que no es un asunto menor para el lado iraní. Pero como me dijo esta mañana el profesor Morandi, ellos calculan que pueden soportar eso durante más tiempo del que nosotros podríamos aguantarlo. Porque el presidente Trump no puede seguir aplazando esto indefinidamente, ya que las reservas estratégicas de petróleo se están agotando. Y ya estamos viendo que incluso con las reservas estratégicas de petróleo sigue habiendo una escasez de suministro físico en el sistema. Y no se puede tener actividad económica sin la cantidad necesaria de energía, petróleo, gas, derivados. Y luego está, por supuesto, el problema de los alimentos, del que no hemos hablado en un tiempo. Eso también se está agravando. Estos problemas se acumulan día tras día. Todo esto sigue avanzando. Olvídate de las elecciones de mitad de mandato. Eso no es lo que más preocupa al presidente Trump. Lo que nos preocupa ahora es si la economía va a empezar a tambalearse de verdad e incluso si podría entrar más en recesión o en una depresión, porque eso está sobre la mesa. Si no resolvemos esto, puede que ya sea demasiado tarde. No lo sabemos. Nadie lo sabe hasta que los hechos se manifiestan y se desarrollan. Pero los fundamentos que están en juego indican que estamos en un grave peligro. Cada día que se retrasa, la situación empeora. Lo peor sería volver a los asuntos militares y regresar al conflicto. Ahí es donde realmente estaríamos en serios problemas. Y bueno, eso no es lo único que nos debe preocupar. Ojalá lo fuera. Ya eso es bastante. Pero otra cosa que hemos sabido esta semana es que esa otra guerra, la que lleva ya 4 años y medio entre Rusia y Ucrania, también corre el riesgo de expandirse, como explicó aquí Alastair Crooke. La confianza en el famoso artículo 5, esa idea de que la OTAN nunca sería atacada por Rusia porque Rusia jamás se atrevería a hacerlo, se está usando como excusa para intentar sortear las defensas aéreas rusas y aparecer directamente sobre el objetivo, en San Petersburgo o en Moscú. Y ahora eso va avanzando paso a paso, y está llegando demasiado lejos. Al mismo tiempo, escuchamos constantemente desde Europa el mismo estribillo. Guerra, guerra, guerra. Preparémonos para la guerra con Rusia. Preparémonos para la guerra. El liderazgo alemán dice que podríamos tener una guerra incluso para el año 2027, que podríamos tener una guerra en cualquier momento con Rusia. Pero si uno mira alrededor, se ve con toda claridad que Europa no tiene capacidad para una guerra con Rusia, no tiene el dinero para financiarla, no tiene las tropas para librarla. Entonces, ¿por qué lo dicen? Lo dicen porque esperan provocar, a través de Ucrania, es decir, los estados bálticos, en control pieces de la OTAN. Cuando teníamos ese programa en el aire, una de las cosas que le pregunté fue sobre esa última parte, que me pareció alarmante, porque pensé,
espera un momento, acabas de describir una situación en la que Europa no tiene el personal, no tiene el dinero, no tiene la capacidad industrial, no tiene reservas de armas ni de munición, no tiene nada de lo necesario para entrar en una guerra de ningún tipo con Rusia. Y aún así, están intentando darle la vuelta a eso. Están intentando provocar a Rusia para que haga algo y así poder generar un conflicto. Y yo le dije, bueno, ¿cómo puede ser eso? Es ilógico, es irracional y se podría decir que incluso inmoral. Y él me respondió, bueno, porque quieren que Estados Unidos vuelva a implicarse, porque Estados Unidos, el presidente Trump, está diciendo, oye, vamos a sacar algunas tropas de Alemania, puede que saquemos a todas, puede que abandonemos la OTAN, no sé qué vamos a hacer, a lo mejor mandamos tropas a Polonia, o quizá retiremos algunas. Es muy impreciso con eso. No deja de llamar a la OTAN un tigre de papel. Dice, quiero que gastéis más dinero, yo voy a gastar menos. Ya sabes, todo ese tipo de cosas. Alejándose de la OTAN. Y eso preocupa a mucha gente en Europa, sobre todo a las élites. Así que dicen, oye, quizás si hacemos algo así, podríamos provocar un conflicto con Rusia. Entonces, eso obligaría a Estados Unidos a intervenir. Porque no faltan personas belicistas en el país que desean eso con ganas y que están enfadadas con el presidente Trump por siquiera hablar de sacar algo de la OTAN. Dijeron, no, tenemos que mantener esto en marcha. La mayoría de los rusos son muy buenos en el papel del hombre del saco, del oso, de ese gran oso peligroso y temible, para que el dinero siga fluyendo, sobre todo en asuntos militares, y para que esos presupuestos sigan subiendo hasta el $1,5 billones o más. Porque una vez que se llega a ese punto, los presupuestos militares nunca bajan. Los que están en el poder no dicen, bueno, ya es suficiente. No, solo siguen subiendo. A menos que alguien llegue y diga, vale, vamos a hacer un reinicio o algo por el estilo. Y eso sí que sería un cambio radical. Nada de eso está ni siquiera en el horizonte. Así que, si quieren mantener todo eso en marcha, necesitan tener un buen enemigo. Lo que no pueden permitirse es que de repente haya paz en Oriente Medio, paz en Europa, porque entonces no haría falta un presupuesto de defensa de $1,5 billones. No haría falta tanto dinero, podríamos hacer un reinicio. Pero claro, no pueden permitirlo, así que necesitan mantener las guerras activas. Eso es lo que hay que entender aquí. Y por favor, D-Rad, volved a ver el programa completo. Es absolutamente fascinante. Creo que tenemos una versión publicada también en la pestaña de videos. Merece la pena volver atrás y verla. Pero bueno, ahí es donde estamos. Y por eso toda esta situación es tan peligrosa. Hay otra cosa que quiero destacar, que no hemos podido tratar esta semana, pero que también es importante. Y vuelve otra vez a ese tema que recorre todo este episodio. La confianza. ¿Se puede creer en la gente hoy en día? Una cosa es si hablamos de políticos. Los políticos, casi por naturaleza, mienten, exageran la verdad, son engañosos o no del todo ciros, dicen medias verdades, y así sucesivamente. Eso es algo bastante normal en la historia, pero al menos en Estados Unidos se supone que el ejército dice la verdad. Podemos confiar en ellos porque su integridad no tiene igual. Así solía ser. Voy a mostrarte dos cosas distintas. Son fragmentos un poco más largos de lo habitual, pero verás por qué. Este es el almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central, que acudió esta semana al Congreso para declarar sobre cómo se está llevando la guerra en Irán y responder a la mayoría de las preguntas. Bueno, hubo un par de cuestiones clave que algunos miembros del Congreso plantearon. Dijeron algo así como, oye, primero, ¿qué pasa con esos jóvenes iraníes que murieron el primer día de la guerra? Hemos asumido al menos la responsabilidad de lo que hicimos y les hemos pedido disculpas. Gracias. Almirante Cooper en sus declaraciones iniciales mencionó el compromiso de su mando con la prevención de daños a civiles. Así que tengo dos preguntas sobre eso. La primera, han pasado unos 80 días, más o menos,
desde la campaña inicial de bombardeos que alcanzó la escuela de niñas en Teherán, Irán, y que según tengo entendido, causó la muerte de más de 150 alumnas. Está bastante claro lo que ocurrió allí. Pero, después de 80 días, todavía no hemos asumido la responsabilidad de ese ataque. Llevamos semanas oyendo lo mismo, que se está investigando, que se está investigando, que se está investigando. En el pasado, cuando hemos cometido este tipo de errores, se han reconocido rápidamente, incluso si luego hacía falta una investigación más profunda para entender cómo prevenirlos. Así que, en este momento, ¿puede reconocer que se cometió ese error y que fuimos responsables? Es algo que no queríamos hacer y si no queremos volver a repetir. Congresista, persona retardo. Estados Unidos no ataca linealmente, eso está claro. Punto y final. Tampoco consumes al pueblo iraní, no, amigo. En este caso, Madrid dale de dado iraní. He escuchado eso en su declaración inicial, almirante. Le hice una pregunta muy concreta y tengo curiosidad por saber cuál es la respuesta. La investigación sigue en curso. En que ustedes son, estados todo transparente y visible. No vamos a asumir la responsabilidad de algo que claramente hicimos. Así que es una investigación compleja. La escuela en sí está situada dentro de una base activa de misiles de crucero del IRGC. Es más complicado que un ataque normal. En cuanto terminemos, me comprometo plenamente a ser transparente, teniendo en cuenta su importante función de supervisión y la de los demás miembros presentes. Solo para que lo sepas, te tengo un enorme respeto y también un enorme respeto por el Pentágono. Pero no confío en esa respuesta. Lo que hemos visto del secretario de Defensa y su desprecio por cualquier tipo de norma de enfrentamiento o de protección de la vida civil nos hace desconfiar. Y madre mía, el listón estaba bajísimo. Ese miembro del Congreso se lo puso facilísimo para que simplemente dijera, sí, nuestras pruebas, nuestra investigación inicial dejan claro que identificamos mal ese edificio, que lo alcanzamos y que fue una pérdida terrible de vidas. Nuestro corazón está con los padres de esos niños, con los cónyuges y los familiares de los profesores que murieron. Fue una tragedia horrible. Y luego, si quería, podía añadir algo como, ¿cómo se atreven esos malditos iraníes a poner a niños en medio de un objetivo militar? Algo así, si quería hacerlo. Pero él dijo, mira, lo único que se le pedía, y repito, el listón estaba muy bajo, era reconocer que se habían cometido errores y darnos garantías de que no volvería a pasar. Ni siquiera puede hacer eso. Vuelve a decir todo eso de que nunca atacan a civiles. Pero yo no te he preguntado eso. No es de eso de lo que estamos hablando. Ya lo sé, no es lo que te estoy preguntando. Reglas de enfrentamiento, lo que sea. Lo que quiero saber es si, al menos, estamos dispuestos a reconocer alguna responsabilidad. Y no quiso hacerlo. Ahora bien, si alguien hubiera estado en guerra con nosotros, si Irán hubiera estado en guerra con nosotros, y digamos que en una de esas bases militares nuestras que han atacado, en lugar de golpear un radar de $1,000 millones, por ejemplo, se hubieran equivocado de objetivo y hubieran alcanzado una escuela para hijos de militares, matando a un montón de niños estadounidenses. ¿Vamos a aceptar eso de, bueno, ya sabes, es la guerra? A veces ocurren errores. Es terrible, pero es la guerra. Lo cierto es que fue en una base militar. Nosotros también lo hacemos, por cierto. No sé si en estos casos concretos, pero sé que en muchas de las bases en las que estuve desplegado en el extranjero, había colegios. Teníamos sitios para los niños, incluso guarderías. Estaban dentro de la base. Así que siempre ha sido posible que alguien pudiera hacerlo a propósito o confundir un edificio o algo así y acabar golpeándolo. Vamos a decir alguna vez, y quiero decir nunca, bajo ninguna circunstancia la que sea, que lamentamos que nuestros hijos hayan muerto a manos del enemigo, pero que al fin y al cabo es la guerra.
Pero ya sabes, en cuanto hagan una investigación a fondo y dentro de mucho tiempo, cuando nos expliquen qué pasó, diremos, bueno, es lamentable. Quiero decir, nosotros no esperaríamos ni una hora, amigo, ni una sola hora. Lanzaríamos algo de inmediato contra alguien y montaríamos toda una campaña mediática para demonizar al otro bando, diciendo lo malvados, lo perversos que son, que todos merecen ser destruidos. No habría justificación posible, ni explicación que valiera. Eso es lo que diríamos. Y ahora que lo hemos hecho nosotros, ni siquiera somos capaces de superar un listón que está a ras de suelo diciendo, sí, fue un error terrible. Nunca hemos presentado ningún tipo de condolencias a la familia. Nada de eso. Yo vi cómo se hacía en Afganistán. Hubo varias ocasiones en las que se cometieron errores legítimos, y sí, matamos a civiles. Y entonces asumimos la responsabilidad. En algunos casos hicimos anuncios públicos. Enviamos almirantes a las aldeas donde murieron personas que no debían haber muerto. Gente que creímos que eran talibanes y no lo eran. Lo hicimos en aquel momento, pero con el liderazgo actual no admitimos nada y lo hacemos todo. Ahora bien, si ese hubiera sido el único fragmento que te mostré de ese intercambio, ya habría sido bastante grave. Por desgracia, la cosa se puso un poco peor. ¿Cree que alguna vez es apropiado que alguien en una posición de liderazgo use la expresión sin cuartel al describir cómo estamos llevando a cabo nuestras operaciones en Irán? Señor, creo que es lo correcto como líderes militares. Cumplimos con la ley de los conflictos armados y con nuestras responsabilidades constitucionales. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. ¿Y estaría de acuerdo en que sin cuartel no se ajusta a la ley? Estoy de acuerdo en que es nuestra responsabilidad constitucional cumplir la ley. Decir sin cuartel es cumplir la ley o no. Estoy de acuerdo en que cumplimos la ley, señor. Pero no va a entrar en detalles sobre eso. Va a tener una comprensión más bien general, superficial, y luego harán lo que quieran sin rendir cuentas. Mira, la gente comete errores. Es una guerra. Pasan cosas. Lo entiendo, ¿vale? Y no voy a ser tan crítico como algunos. Pero la arrogancia de este Pentágono y su negativa a reconocer ningún error es exactamente la razón por la que estamos metidos en este lío sin salida. Alguien en ese mando tiene que asumir la responsabilidad de las tonterías que se dicen y se hacen para que podamos tener algo de confianza en que no volverán a ocurrir. De nuevo, el listón estaba bajísimo. Dime que no dar cuartel va contra la ley estadounidense, contra la ley militar estadounidense, contra el derecho internacional, contra las normas de la guerra. Solo reconoce que lo es y que no lo vamos a hacer. Eso era todo lo que tenía que decir. Pero en lugar de eso seguía repitiendo, cumpliremos la ley. Vale. ¿Y vas a cumplir la ley en este caso? Cumpliremos la ley. De acuerdo. Decir no dar cuartel es cumplir la ley, solo tienes que decir que no. Pero claro, no puede. Y te diré por qué no puede. Porque es un cobarde. No hay otra forma de decirlo. Podría decirlo de maneras mucho peores, pero ninguna sería más precisa. Tiene miedo de Pete Hegseth y tiene miedo del presidente Trump. Y lo sabe perfectamente. El almirante Cooper sabe que si respondiera que sí a esa pregunta, con honestidad y con integridad, y dijera que sí, que una orden de no dar cuartel viola la ley estadounidense y que no vamos a acatar. Sabe que en cuanto se levante de esa silla, su teléfono va a empezar a sonar. Será Pete Hegseth al otro lado de la línea, echándole una bronca monumental. En cuanto vuelva al Pentágono, tendrá una reunión cara a cara. Podrían despedirle esa misma tarde. Él lo sabe perfectamente. Y aún así, no está dispuesto a hacer lo correcto en algo tan sencillo, con un listón tan bajo como reconocer lo que dice la ley estadounidense, comprometerse a respetarla y dejar claro que no va a violarla. En lugar de eso, miente por segunda vez diciendo que seguiremos las leyes de la guerra, cuando no lo hará. Ni siquiera se atreve a decir cuál es la ley, y tampoco ofrece garantías de que no vamos a hacer eso. Y por supuesto, el secretario Hegseth tampoco lo hará.
And of course, Secretary Hegseth won't either. We've shown you that soundbite on our show. Ya os hemos mostrado ese fragmento en nuestro programa. Es en el que él decía, sin piedad, sin cuartel. Incluso lo dice a veces en sus oraciones. Es tan extraño y tan retorcido como puede ser. Y esa es la persona que está dirigiendo nuestro país ahora mismo. Y por supuesto, está protegido por el presidente Trump. Así que ese es el panorama actual. No hay moralidad entre nuestros líderes más veteranos. No hay integridad, ni honor, ni siquiera honestidad con el pueblo estadounidense, ni con nadie más. Solo en el futuro, cuando todo esto haya pasado, la gente dirá, voy a volver atrás y podré hacer entrevistas con cientos de personas que estuvieron implicadas. Solo con unos pocos sabemos realmente la magnitud de lo que está ocurriendo. No lo sé. Tengo algunas fuentes que tienen acceso a la Casa Blanca y al gobierno en distintos lugares, pero no son grandes contactos, siendo sincero. De hecho, no hay tantos. Así que hay muchas cosas que no sé sobre lo que está pasando. Pero lo que sí sabemos, sin necesidad de fuentes, es que lo que vemos públicamente muestra un cambio enorme respecto a lo que antes era el carácter, el honor y la moralidad de Estados Unidos, al menos como aspiración. No soy tan ingenuo como para pensar que eso fue realmente así en todos los ámbitos, pero muchos de nosotros, y yo estuve allí, así que lo sé, muchos que llevaban el uniforme de verdad, aspiraban, intentaban, buscaban y actuaban para encarnar esos valores y hacerlos realidad. Integridad. Ser honesto. Estar abierto al poder. Cuestionar al poder. Pero ser sinceros con lo que hacemos y con lo que intentamos hacer. Buscando hacer lo correcto y limitando nuestro propio poder. Lo vi en combate, así que sé con certeza que eso formaba parte, al menos en parte, del tejido de nuestro país. Lo ha sido. Y sé que todavía lo es, porque tenemos algunos contactos y algunos de mis amigos también tienen contacto con nuestras tropas ahora. Y aún hay muchos, diría que una mayoría importante, que siguen siendo así y que sufren al ver lo que ocurre entre sus mandos superiores aquí. Pero hay demasiada gente, en el público en general, que aplaude todo esto y a la que no le importa que no se muestre ninguna compasión. Ya te he mostrado esa recopilación antes, y después de que tomáramos ilegalmente el control del líder de Venezuela y robáramos su petróleo, van y se jactan de ello. No hay ley, no hay derecho internacional, es simplemente la ley de la selva, y nosotros somos el león, y todos ellos presumieron de eso. Esos son políticos, esos son sus partidarios, así que ese es un problema que va a ser más difícil de superar. Pero tenemos que hablar con claridad sobre cuál es la naturaleza del problema ahora mismo. Déjame decirte una cosa antes de terminar hoy. Esto no es solo un proceso académico. No se trata solo de decir, bueno, no deberíamos actuar así, deberíamos actuar de otra manera. Hay consecuencias por comportarse de esta forma. Cuando nadie confía en ti, nadie te escucha. Todos los del otro lado harán lo que sea para hacerte daño, cosas que de otro modo no harían, porque temen que no tengas moral, que no tengas una base, que no tengas valores más allá del poder, y que si tienes la oportunidad, explotarás a cualquiera. Eso significa que ahora ellos empezarán a hacer lo mismo, para contrarrestarlo, para limitar ese poder, incluso por defensa propia. Ahí es donde estamos. Y sobre todo, en este momento, me preocupa. Estamos grabando esto un sábado por la mañana. Me preocupa que para cuando vuelva a mi estudio y a mi base el domingo por la noche, me pregunto si no estaremos otra vez en una guerra abierta. Muchos indicios apuntan a eso. Muchas pruebas sugieren que así será. Y como dije al comienzo del programa, en realidad solo hay 3 caminos teóricamente posibles: negociar un acuerdo, retirarse o lanzar bombas. Olvidémonos de la diplomacia, porque no la estamos practicando, no estamos participando realmente en ella. Así que solo queda retirarse o lanzar bombas. Y retirarse parece ahora lo menos probable. Adivina qué nos queda. Eso es lo que me preocupa. No sé cómo Trump sale de esto sin optar por la opción de lanzar bombas. Espero verte el lunes por la mañana desde mi estudio en Washington, D.C. Nos vemos entonces. Back from my studio in Washington, D.C. See you then.